Bien, pues en este punto de encuentro, como les decía en la introducción del programa, nos hemos querido desplazar hasta la parroquia de Camaretas para charlar con el padre Ángel, flamante premio de esta edición de Soria Saludable en la categoría de valores humanos. Muchas gracias por reunirnos en su casa, la casa de todos, ¿no? Pues bienvenido, Iván, y bueno, todos los que nos están viendo ahora. ¿Qué supone este premio? No sé, bueno, no nos solemos esperar estos premios, pero ¿le ha sorprendido mucho? Pues me sorprendió y bueno, pues lo recibí con mucho agrado, pero a medida que van pasando los días también te das cuenta de la trascendencia que tiene, ¿no? Y bueno, pues desde luego ha sido pues el reconocimiento, lo que va detrás del reconocimiento, ¿no? Es a la tarea, a la labor que estamos haciendo y bueno, yo lo agradezco mucho a Juan Manuel, ¿verdad? Por hacernos partícipes. Detrás de mí hay mucha gente, o sea que al final yo soy la parte visible, pero ciertamente hay mucha gente. Entonces, bueno, pues ha sido muy grato y bueno, pues esperemos que los proyectos también se les dé esa visibilidad. ¿A quién ¿no? se lo va a dedicar? Bueno, pues realmente se lo dedicamos a la gente con la que estamos trabajando, aquí concretamente en el Hogar San Óscar Romero, y también los proyectos que tenemos en El Salvador, ¿no? Entonces, bueno, al final mi ministerio he tenido la suerte, la gran suerte de poder formar parte del relato de la vida de mucha gente que está un poquito caída, ¿verdad? Tanto en la cárcel como ahora también las familias que tenemos aquí. Vamos a hablar de esos diferentes aspectos, pero antes quería pedirle un balance de su estadía aquí en Camaretas. Llega desde La Mayor, en claves diferentes, muy cercanos geográficamente, obviamente de la Plaza Mayor de Soria, aquí a una urbanización como Camaretas. Supongo que diferente perfil el de sus fieles, también tiene que adaptarse. ¿Qué se ha encontrado aquí ya desde 2018? Bueno, la sorpresa también fue venir aquí, ¿verdad? Porque yo venía de una realidad muy céntrica y una parroquia histórica con una comunidad ya hecha y con mucha gente participando y comprometida en la labor, ¿verdad? Y llegamos aquí y entonces, claro, lo primero que me sorprendió fue el edificio, ¿no? Decir, vamos a ver esto, como luego te das cuenta de que todavía tiene sorpresas por venir, ¿verdad? Porque tú me lo decías antes, Iván, cómo calentamos esto, ¿verdad? Hay que calentar lo que dicen los mayores, ¿no? ¿Cómo calentamos esto? Claro. Entonces, bueno, pero también no solo han sido sorpresas que te han atemorizado, que algunas de ellas, como digo, igual suena muy fuerte la palabra, pero evidentemente es un lugar pues muy diferente al que estaba, ¿no? Pero bueno, luego la verdad es que el balance es positivo, ¿no? Yo he tenido que ir asumiendo también que estoy en una periferia, porque no es la parte, el corazón de Soria como estaba antes, ¿verdad? Pero bueno, pues es otra realidad, nos tenemos que reinventar. Y luego lo que sí es cierto es que las dimensiones tan grandes de esta parroquia me han permitido pues, el poder abrir de una forma muy amplia a la gente, ¿no? Entonces tenemos mucho más espacio y por supuesto podemos acoger a más gente, ¿no? Supongo que uno pasa de cómo lleno esto a se nos abren nuevas posibilidades para Sí. seguir desarrollando programa y poner la mirada tal vez en otros sectores como los jóvenes también, ¿no? Sí, jóvenes es una realidad muy difícil, ¿eh? O sea, es una parroquia con una realidad joven muy amplia, pero por otro lado la respuesta es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, y muchas veces la respuesta es puntual, porque me confirmo, pero bueno, sí es verdad que tengo la suerte de que hay jóvenes también pues que vienen a celebrar y a madurar en la fe, ¿verdad? Pero bueno, es una parroquia complicada. ¿Y cómo se puede llegar a los jóvenes? ¿Cómo
ha de afrontar su discurso o renovar tal vez su discurso en la Iglesia para llegar a los más jóvenes? Yo no tengo la varita mágica, pero bueno, o sea, el compromiso que tenemos es que la parroquia no sea un lugar de culto, sino de encuentro, donde pueda haber relaciones, donde podamos estar pues creando espacios de encuentro, de diálogo. Por eso en la parroquia pues hay mesas camillas, hay cafetera, y luego es verdad que la realidad joven, o sea, tienen tantos estímulos externos y tantas llamadas en el tema del ocio, etcétera, que nos es difícil, ¿no? Pero bueno, es el encontrarte con ellos en su realidad, provocarles también, crear alternativas, ¿no?, al ocio, o sea, con los padres de comunión, de confirmación, pues yo les pido la ayuda a ellos, porque decir, yo, o sea, no tengo la varita mágica, pero con vosotros podemos ofrecer a vuestros hijos otra realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos meter todos los lenguajes, la música, el arte, hemos traído algún grafitero y tal, pero es verdad que el joven diariamente tiene unos estímulos que no le llevan a lo trascendente, ¿verdad? Entonces, bueno, sin embargo, yo creo que la figura de Jesús sigue siendo atractiva y el tema es que la propuesta sea creativa y que el lenguaje el joven lo pueda entender. Porque vivimos en lo material, ¿no? Sí, todos, yo también, o sea que muchas veces es una sociedad muy sensitiva, ¿verdad? Entonces se nos ofrece, lo hablábamos ya con el tema de la Navidad, Con los adornos de que Navidad de los centros comerciales, ¿no? claro, nos anticipamos tanto, pero claro, hay que despertar también el consumo en las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues... pero por otro lado, todos tenemos la necesidad interior de dar una respuesta verdadera a lo que vivimos, ¿no? Y yo creo que esa es nuestra baza, que Jesús sigue respondiendo a los interrogantes más profundos de las personas. O sea, estar preparados cuando alguien sienta esa llamada o esa necesidad, que se encuentre la puerta abierta, Sí, ¿no? sí. Y además yo creo que, o sea, el Papa nos lo dice, a mí es un punto muy bonito de Evangelii Gaudium, es uno de los documentos del Papa, ¿verdad?, donde nos dice que las puertas de la Iglesia tienen que estar abiertas, ¿no? Porque puede ser que una persona pues quiera entrar a orar, ¿verdad?, pero que también tenemos que tener abiertas las puertas de la Iglesia en el sentido amplio, ¿no? Los sacramentos, pero también en el sentido amplio, es decir, que cada uno venga con su mochila, ¿no? O sea, que no... Porque hay muchas realidades, y sobre todo nuevas, realidades cambiantes fuera, lo que tiene que ver con las tendencias sexuales de la población, la ley trans. ¿Cómo se viven esos debates en el seno de la Iglesia? Supongo que cada vez que surge una cuestión de estas, bueno, a ver cómo planteamos nuestro discurso, ¿no? Sí, bueno, el discurso no va a cambiar, ¿no? Porque al final entendemos que la dignidad de la persona nace de ese ser imagen y semejanza de Dios. Es verdad que todo, estamos en una cultura muy cambiante y en la que muchas veces vamos buscando identidades donde nos podamos ubicar, ¿no? Ahí está el tema trascendente, ¿no? O sea, el tema de la espiritualidad, que en muchos momentos, como tenemos ausencia de esos valores profundos, pues surgen otras realidades, ¿no? Pero en esto que planteas, Iván, yo creo que la Iglesia tiene que estar abierta a un diálogo sereno y con un encuentro en el que podamos mirar a los ojos a la otra persona en la realidad que esté viviendo, ¿no? O sea, el Papa lo ha dicho muchas veces, yo no puedo juzgar a nadie, ¿no? A un homosexual, yo no puedo juzgar porque no me corresponde, pero lo cierto es que el Evangelio debe estar abierto para todos. Y en el ámbito de los casos de pederastia que se han conocido, ¿ha sido la Iglesia lo suficientemente contundente, ha actuado con celeridad, con la celeridad que se precisaba a la hora de condenarlos? En algunos casos sí y en algunos casos no. O sea, públicamente
se ha reconocido que ha habido momentos donde la Iglesia pues, ha pensado más en la institución que en las víctimas, y siempre tenemos que poner nuestra mirada en las víctimas, en la gente que está cargando con la cruz de lo que sea, ¿no? En este caso de abusos que son terribles y que para todos son un signo de vergüenza, ¿no? Porque, o sea, para mí como hijo de la Iglesia y además como miembro de la Iglesia muy comprometido, como presbítero, pues todo eso me avergüenza, ¿no? Como persona, ¿no? Como persona desde luego, porque ya digo que la cuestión no solo nos hace referencia a la Iglesia, sino que a la postre es, venga de donde venga, ¿no? Pero luego el añadido es también que la Iglesia tiene que ser un espacio de vida, un espacio de ternura, un espacio de provocar buenos sentimientos, ¿no? No lo contrario, ¿no? Porque han de ser también un espejo y un muchos, ejemplo, ¿no? Sí, como autoridad moral, sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ha habido momentos donde igual no hemos actuado con, enfocándonos en el sufrimiento de las víctimas, y entonces hemos escondido, y evidentemente eso ha sido pues, nefasto. Pero vemos también cómo pues el Papa Francisco y otros, sobre todo la Santa Sede, que es la que ha propuesto qué camino tenemos que seguir cada vez que surja esto. Hay una oficina para las víctimas también en la diócesis, ¿verdad? Y evidentemente la respuesta tiene que ser juicio civil, ¿verdad? Y luego también las consecuencias que la Iglesia tiene para todos estos casos, ¿no? Cita a su jefe, entre comillas, con frecuencia, el Papa Francisco. ¿Qué ha aportado el Papa Francisco a la Iglesia? Bueno, yo creo, ¿Qué está aportando? Yo creo que es un regalo, todos los papas, o sea, yo creo que los papas, los que yo he conocido realmente, podríamos remontarnos hasta Juan XXIII, ¿verdad? Pues han sido papas con un aporte a la Iglesia tremenda, ¿verdad? Este papa tiene una singularidad, porque viene del sur, pero viene al corazón del norte, o sea que entonces él tiene otro lenguaje, tiene como otros planteamientos, ¿no? Entonces yo creo que en este momento está aportando lo que él, en su lenguaje también, ¿no? Eliminemos la cultura del descarte, de la indiferencia. Entonces yo creo que, desde luego, aparte de dar visibilidad a esa opacidad en la que el mundo está viviendo ante lo trascendente, el Papa también está recuperando esa dimensión de la justicia, ¿no? El profeta Jeremías dice que el que defiende la justicia conoce a Dios, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito también esa dimensión de la caridad fuerte, comprometida desde la justicia y especialmente desde los pobres, ¿no? Centrándonos en su labor aquí en la parroquia de Camaretas, usted ha traído hasta aquí pues, esa labor que venía desarrollando en La Mayor, esa atención a colectivos vulnerables, ese trabajo dentro del colectivo Óscar Romero, en El Salvador. En cuanto a esa atención a los colectivos vulnerables, usted en su casa atiende y da cobijo pues, a personas que tienen algún régimen de libertad dentro del centro penitenciario. ¿Prevé mayor necesidad de ayuda ahora en estos tiempos que se vaticinan de crisis? Creo que todo esto va a traer unas consecuencias fuertes, ¿no? Y graves, porque yo lo estoy viendo a nivel de parroquia, pero lo vas a la economía doméstica y bueno, pues cada familia pues va a tener dificultades, ¿no? en tener que incrementar un gasto en algo que realmente pues dices, claro, aquí no podemos estar sin calefacción, no podemos estar sin luz, no podemos. Entonces evidentemente pues van a venir unas consecuencias que nos van a obligar desde el Evangelio también a poner atención a esas necesidades básicas. Nadie puede vivir con dignidad sin luz, sin calefacción, aquí en Soria, ¿verdad?
Entonces, esa realidad, pues seguro que hay familias que van a demandar. Y bueno, la parroquia en la medida de... Yo me considero muy afortunado porque hay gente que está como muy unida al proyecto, ¿verdad? Entonces, te hablo de que colaboradores a lo largo del año, pues igual nos acercamos a las 100 personas que con el granito de arena o con una paletada de arena, ¿verdad? Pues nos van ayudando, ¿no? Entonces, sí va a ser, yo creo que la consecuencia de toda esta crisis, la que más lo va a sufrir van a ser los pobres, ¿no? Y la gente sencilla, trabajadores, que son nuestras familias, ¿verdad? Es capellán también del centro penitenciario. ¿Cómo es su relación con los reclusos ahí? Supongo que ha de transmitirles ese mensaje de esperanza que una vez tras las rejas de la prisión tienen futuro, ¿no? Yo siempre he creído en esto, ¿verdad? Porque, primero porque me conozco a mí mismo. Entonces, yo sé que necesito también el perdón en muchas cosas, ¿no? Y dice el Papa que Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, ¿no? Entonces, el espacio de misericordia donde mejor lo podemos vivir es en realidades como la cárcel, ¿no? Entonces, yo llevo 20 años ya como capellán. Siempre he dicho que es uno de mis ministerios más bonitos, en los que más me encuentro, ¿verdad? Porque te encuentras con estructuras humanas muy rotas, ¿no? Pero es verdad que muchos tienen las cartas marcadas ya desde la infancia. O sea, que dices, yo tenía una familia, has conocido a mis padres ahora, ¿verdad? Pues una familia normal, pero que nos hemos querido, mis hermanos, que no nos ha faltado nunca nada, no hemos tenido abundancia, pero no, hemos tenido siempre un plato de comida, ¿verdad? Y claro, ves que hay otras realidades complicadas. Y luego también está, yo a la gente le digo que la cárcel puede haber momentos en los que paguemos por esto, ¿no? Porque nos ha tocado una familia, una situación, una realidad sociológica muy concreta, pero también por malas decisiones. Ahí está el pecado, ¿no? Que el pecado está en todos. Y hay decisiones que nos hemos dejado llevar por lo inmediato, por el placer muy, muy directo, ¿verdad? Y bueno, pues todo tiene consecuencias, ¿verdad? Pero realmente para mí el poder trabajar con ellos, acompañarles. A lo largo de 20 años, Iván, he tenido de todo, ¿no? He tenido también alguna cachetada porque me he excedido igual en un paternalismo o porque pues, la persona a la que atendía también todavía no estaba preparada, ¿verdad? Supongo que queda en usted algo de cada una de estas personas, ¿no? Que ha ido saliendo, Sí, los sí, que se han reinsertado, los que han vuelto a sí. caer, ¿no? Desde luego que yo el relato de mi vida no podría entenderlo sin ellos, sin Lorenzo, que falleció hace 2 años, ¿verdad? Sin José, sin Fernando, sin... Es decir, son personas muy concretas, ¿verdad? Algunas pues no han salido muy bien, ¿verdad? Pero el poder formar parte del camino, del trayecto de una persona, trayecto concreto, ¿no? De mucho o poco. Hoy voy a estar con 2 internos que han salido de permiso, voy a cenar con ellos, vamos a estar un ratito compartiendo, Pedro y Fernando, ¿no? Pues para mí es un momento muy bonito, ¿verdad? Usted es una correa de transmisión con lo que les espera aquí fuera, y luego cómo nos comportamos la sociedad con estas personas. Yo creo que no siempre somos o sea, esa integración que deberíamos provocar y de saber que evidentemente todos metemos la pata, pero es muy difícil que la gente se rehabilite si no hay una sociedad que rehabilita, ¿verdad? Entonces hay un individualismo que nos afecta a todos, ¿verdad? Y claro, decir es verdad que esta gente se ha equivocado, ¿no? Pero, y que muchos se han equivocado gravemente, pero evidentemente si no invertimos
en una sociedad que eduque, o sea, que invirtamos más en educación, que al final yo creo que es la clave, ¿no? Pero luego también una reinserción donde haya una institución que acoja, que tenga capacidad de fomentar, pues yo qué sé, trabajo, porque si no esta gente muchas veces... Y sobre todo liberarnos de estigmas, ¿no? Claro, claro. O sea, etiquetamos, yo por eso al final, cuando hablábamos antes de ciertas etiquetas sociales, o sea, igual que yo no pregunto qué ha hecho un interno, o sea, a mí no me importa, es decir, no, o sea, si va a venir conmigo a casa, pues igual me interesa un poquito, pero al final cada uno llevamos nuestra mochila, ¿no? Entonces yo creo que el cariño sí puede transformar a una persona. Yo me veo mucho en la comunidad de Basida, que está en Aranjuez, Navaundilla y en Ciudad Real también, pero sobre todo en la de Aranjuez, ¿no? Entonces surge en la época del SIDA, Basida, de un grupo de jóvenes cristianos que dicen queremos entregar la vida a acoger a esta gente, ¿no? Y entonces te das cuenta como muchas personas que han salido de la cárcel con la sentencia de muerte ya porque estaban muy enfermos, llegan a un espacio donde se les acoge y viven otros 10 o 15 años. Porque lo que realmente necesitaban también era una acogida, era un abrazo, era un decirle, oye, también eres importante. Has perdido, has cometido pues algo grave, pero has perdido la libertad durante un tiempo, pero no has perdido la dignidad. O sea, tu dignidad de persona sigue intacta, ¿no? Y lo que hay que ayudarte es a removerte. O sea, yo la Iglesia al final, mi objetivo no es celebrar misas, no es a ver cuántos sacramentos celebro, no, es provocar lo bueno de cada uno que lo tenemos, ¿no? Y es darnos cuenta de que en nuestra vida tenemos que ser útiles para otros también. ¿Se considera usted un verso suelto dentro de lo que es la Iglesia? Afortunadamente conozco a mucha gente en la que yo me veo y que para mí son pues estímulo y desafío, ¿verdad? Ahora hace un momento has conocido a Miguel y también un cantante y una persona que se ha comprometido en las causas más difíciles, Josito, José Luis Segovia. Hay mucha gente en la Iglesia y fuera de la Iglesia, cuidado, porque yo tengo referentes también que me hablan desde otros ámbitos extraeclesiales, pero que dices, esta persona es increíble, ¿no? Cómo está, con la generosidad con la que actúa. La Fundación Científica Caja Rural, pues son entidades, son personas que están empujando a hacer una vida más saludable, más integradora, más... Entonces al final dices, esto es lo que vale, ¿no? Pero es verdad que yo para alguno puedo ser una ave rara, ¿verdad? Pero te aseguro que hay mucha gente, afortunadamente, que viven un compromiso de la fe o de la vida muy, muy interesante. De tiempo en tiempo se abren debates sobre la laicidad también dentro de la Iglesia, también sobre ese debate de permitir que los curas, sacerdotes, pues accedan al sacramento del matrimonio. ¿Cómo lo ve? A ver, la laicidad o un poco el secularismo nos afecta a todos, ¿verdad? Porque al final estamos en el mundo y si no tenemos cuidado y no centramos nuestro corazón, pues nos podemos dejar llevar también por los intereses humanos, ¿verdad? En la otra cuestión que planteas, yo cuando accedí al matrimonio, iba a decir, al orden sacerdotal, lo hice con la condición del celibato. Es verdad que no dejamos de ser personas, ¿verdad? Y hay momentos donde puedes tener esa necesidad de un abrazo, de un beso, pero hay una libertad también que te da el celibato muy importante, ¿no? O
sea, hay otras confesiones cristianas donde los sacerdotes sí tienen la posibilidad de casarse, ¿verdad? La Iglesia ortodoxa, en la Iglesia protestante o en las comunidades eclesiales, ¿verdad? Pero yo personalmente creo que el celibato también aporta una libertad muy grande a la hora de trabajar. Desconozco lo que la Iglesia, los caminos que la Iglesia va a ir dando, ¿verdad? En este momento creo que ese punto está cerrado, pero creo que por otro lado, que es lo que te decía, o sea, los sacerdotes asumimos ya el momento en el que accedimos al orden sacerdotal, la vida de celibato, ¿no? Ya para ir terminando, ¿cómo ve usted ahora que estamos ya casi a puertas de campañas electorales, periodo electoral, aunque casi yo creo que se extienden durante 4 años y más allá, no creo que haya decisión que se tome sin tener en cuenta un poco la repercusión que va a tener? Yo creo, mi consideración, que en los últimos tiempos el debate político ha subido de tono con la llegada de nuevos actores, también que se pone demasiado el foco en colectivos vulnerables y no para bien, sino tendente a la criminalización. ¿No convendría bajar un poco en personas que debieran ser autoridades también, como los miembros de la Iglesia, autoridades morales, en este caso políticas? ¿No convendría bajar un poco ese tono? Yo creo que sí, o sea, ya de entrada sí, ¿no? Pero además lo que creo es que tendríamos que provocar en el ámbito político, de la política partidista, o sea, que la posibilidad de que se generaran pactos, ¿no? O sea, porque al final, tristemente, el bien común se golpea cuando todo es por intereses partidistas, ¿no? Entonces yo creo que como ciudadano, que todos somos ciudadanos, incluidos los políticos, o sea, deberían darse cuenta de que lo que el pueblo necesita también son alianzas. O sea, que juntos podemos hacer cosas más maravillosas y más grandes. Hay cuestiones ideológicas que son las que separan realmente, ¿no? Pero yo como votante, como ciudadano, pues lo que pedimos también es un respeto y que haya una claridad de que al final el bien común de todos es lo que nos va a hacer bien a todos, ¿verdad? Entonces, yo no sé si el bipartidismo era lo mejor o si el cuatripartidismo es... No lo sé. Yo creo que no tendríamos que tener problema de que hubiera más actores en la esfera y que pudiéramos generar políticas participativas de todos, que además creo que esto es una condena que tenemos, ¿no? Que votamos ya hasta dentro de 4 años. Entonces el político debería atender también. Es verdad que hay iniciativas legislativas en las que podríamos generar una mayor participación todos, ¿verdad? Y luego esa otra política que no aparece, pero es la del barrio, es la de mi esfera, donde me relaciono, que yo creo que ahí sí tendríamos que tener un mayor compromiso todos. Pero si vale, pues pedirles a los políticos que generen, o sea, que acerquen posturas, que generen alianzas, que a la postre nos va a resultar mucho más beneficioso a nivel económico y político. Y supongo que ayuda, ¿no? También a la calle, Sí. a no generar crispación, sobre todo a la gente pues, que no lo está pasando bien, ¿no? Para terminar, ¿puedo decir su edad? Totalmente, claro que sí. Aunque no les aparenta para nada, tiene 55 años y ha cumplido muchas metas, ha ayudado a mucha gente, lleva pedazos de muchas de las personas a las que ha ayudado, pero le queda mucho por hacer, ¿no? Pues día a día, ¿no? O sea, un día a la vez, un día a la vez. Mi corazón todavía anhela y desea y está inquieto por llegar a más proyectos, ¿verdad? Pero bueno, o sea, estamos bajo esa misericordia divina y providencia que nos dice que un día a la vez, ¿no? Entonces, ojalá Dios me dé más vida y más fuerzas y más gente a mi alrededor con los que podamos compartir mucha vida. Pues seguro que sí.
Padre Ángel, muchísimas gracias. Gracias, Felicidades Iván. de nuevo por ese premio Soria Saludable en la categoría de Valores Humanos. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa y felicidades por todo el trabajo, que yo creo que son unas felicitaciones extensivas de todas las personas en las que ha contribuido a ayudar a salir adelante, o los que llaman a la puerta de esta iglesia. Muchas gracias. Y detrás de mí hay mucha gente, o sea que es un premio que yo lo recibiré, pero detrás de mí hay mucha más gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Y nosotros lo dejamos aquí, ya saben, mañana volvemos desde el plató de la 8 Soria, punto de encuentro, a partir de las 11 de la noche en la 8 Soria. Sean felices.